Diplomado La Paz no tiene tregua. Vamos a hablar del volumen Mi cuerpo es la verdad, del apartado violencia sexuales y reproductivas contra niñas y mujeres. En este volumen se desarrolla más de 13 tipos de violencia sexual, más allá de la violación. Incluye las violencias reproductivas, las mujeres y niñas que aparte de ser víctimas fueron desplazadas, que debieron huir de su territorio, abandonar sus sueños y dejar todo atrás, correr para proteger sus vidas. En este capítulo se habla de la violencia sexual contra las mujeres, pero es importante recordar que ha sido igual para todos y para todas en mayores o menores afectaciones físicas y psicológicas, pero devastadoras finalmente. La violencia fue visibilizada de manera general contra las mujeres, afectando a las indígenas, negras, niñas, entre otras, las cuales con su ida han desintegrado comunidades, pueblos y costumbres. Los testimonios es posible escuchar cómo la violencia sexual afectó la intimidad y la integridad de quienes las vivieron. Dejaron una huella imborrable donde los sobrevivientes de este hecho intentan iniciar de cero, simulando que han olvidado su estado de indefensión y abuso, pero su cuerpo habla por ellas y narra la verdad. Las narraciones de las mujeres afectadas muestran cómo, a pesar de ser afectadas en su dignidad y cuerpo, son sobrevivientes a la violencia sexual, acoso sexual y amenaza. Los testimonios de violencia sexual ocurrieron en zonas rurales. Las niñas y jóvenes entre 2 y 28 años fueron las más afectadas según los datos del Observatorio de Memoria y Conflicto CNMH, del Sistema Penal Acusatorio SPOA y del Registro Único de Víctimas. Allí ellos nos dejan ver una diapositiva en la cual se muestran 13 clases de violencia. Entre esas violencias está la violencia sexual, acoso sexual, amenazas, obligar a realizar actos sexuales, desnudez forzada, esclavitud, tortura, embarazo, enamoramiento, obligar a presenciar actos sexuales. Otra forma de violencia sexual, cohabitación forzada, aborto forzado y embarazo forzado. Con todo esto podemos ver que los testimonios de estas mujeres han sido desgarradoras por todos estos hechos vividos. Asimismo, es positivo mencionar que en algunos casos el Estado no ha investigado debidamente estos delitos, no ha usado los mecanismos apropiados y no ha sancionado a los culpables. Sin embargo, desde la creación de la Ley 975 de 2005 o la Ley de Justicia y Paz, se avanzó en el reconocimiento de las responsabilidades de los paramilitares que en algunos casos fueron excluidos de la justicia transicional a no admitir eventos de violencia sexual que estaban comprobados. Con todo esto anteriormente mencionado, la Comisión de la Verdad lo confirmó. Las mujeres fueron víctimas de la violencia sexual en todos los lados de la guerra, entre las filas de las guerrillas detenidas por paramilitares durante operativos de la fuerza pública y también como civiles afectadas. La violación y la violencia sexual fueron armas durante esta guerra. Se encontró que se habían utilizado como forma de castigo, de subyugación, de humillación y de tortura. Además, la violencia obstétrica estuvo rampante porque hubo desde abortos hasta esterilizaciones y anticonceptivos forzados, como podemos concluir. Es decir, que la Comisión de la Verdad sabe que a la historia le hace falta una parte. Hay muchísimas víctimas que por desprotección o por falta de garantía no se atreven a denunciar, por lo que sabemos que al menos 32.443 víctimas y el 92% de ellas fueron mujeres y niñas. Esta cifra es mucho más alta y con esto evidenciamos que el conflicto armado ha dejado huellas imborrables en los cuerpos y en las memorias de las víctimas, porque no solo asesinar y despojar a las personas de su territorio no fue suficiente, nunca lo fue, porque además pretendían causar estas violaciones infames que pretendían dejar una huella más dolorosa haciendo uso de sus cuerpos como botín de guerra.
Es de vital importancia que reconozcamos que el informe recolectado por la Comisión de la Verdad es un legado de información que se recolectó para que fuera necesaria la comprensión del conflicto armado en nuestro país, así como incentivar y fortalecer la praxis del diálogo.